El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes todos, aquí vamos a empezar su programa Wicca Radio México. Hoy, ya después de mucho tiempo, afortunadamente convencimos a nuestro amigo Luis Guillén de estar con nosotros y pues le vamos a dar la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Wicca Radio México. Ya te extrañábamos, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Sí, ya pudimos aquí estar hablando, una disculpa. Pero ya estamos, vamos a tratar de hacer más cositas aquí contigo, Mau, y con tu gente. Un saludo a todos. No, mil gracias, Luis. Vamos a aprovechar a Luis, porque Luis, además de ser reprogramador mental y que tiene muchas cosas muy interesantes, hemos trabajado pues ya bastantes años, ¿verdad, amigo? Sí. Y es muy interesante, ahorita platicando tras de cámaras, un poquito de qué tema platicar con ustedes. Pues viene muy a colación esta parte de, como Luis es experto en la parte mental, en la parte de qué sucede en la mente, pues nos hemos dado cuenta, amigo Luis, que en esta última temporada, esta parte mental de los eventos que están sucediendo en el mundo, desde esta postura de Donald Trump, de cómo se está moviendo la política en Latinoamérica, toda esta parte de los virus, toda esta parte de los movimientos políticos, toda esta parte de los controles mundiales y todo eso que está teniendo una gran influencia, que yo siento que todo lo hacen, amigo, para tratar de descontrolar. Y creo que lo que debemos de nosotros buscar es estar en calma y no dejarnos llevar por la corriente. No sé cómo lo veas tú, amigo. Coméntanos cómo ves el ambiente. Yo sí creo que hay cosas como muy peculiares, ¿no? Yo he estado tratando de leer el escenario desde la mente, desde algunos otros aspectos. He buscado en la astrología y en otras cosas, tratar de entender realmente qué es lo que está sucediendo. Y definitivamente yo lo que creo es que sí hay un proceso de búsqueda de desestabilización, pero una desestabilización que nosotros entendemos como desestabilización, pero que estos grupos lo están viendo como un acomodo hacia el proceso de lo que han querido hacer desde hace mucho tiempo, que es esta situación del nuevo orden. Incluso el tema de la desclasificación de información del fenómeno OVNI es algo tan peculiar y tan curioso, ¿no? que está sucediendo. Esperemos que no sea de esa forma, pero pareciera que nos están preparando para generarnos todo un escenario, literalmente un escenario en donde la gente esté llena de angustia, de preocupación, de miedo, de hambre, de dolor, de sufrimiento, y que eso permita a ellos ser como, ya venimos los salvadores, ¿no? Vamos a salvarlos, ¿no? Y eso les permita a ellos tener una estructura de control. Pero yo creo que también les está costando demasiado trabajo, porque entre la energía y lo que está sucediendo, está viendo también un despertar que está siendo muy masivo, que está siendo en sueños, en curiosidad, en la energía de alguna forma, el planeta, las situaciones se están abriendo muchísimo en la mente,
Entonces creo que les está costando mucho trabajo y van a tener que hacer algunas cosas de más para poder realmente generar este proceso de desestabilización, porque aunque no todo mundo está despertando en el mejor de los sentidos y en el mejor de los aspectos, ¿no? Y despertar, entiéndase, no es de pronto es, ya creo en el tarot, ya creo, no, 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 ese no es el despertar, ¿no? Eso es lo que estamos entendiendo también mal desde la parte mental. Estamos entendiendo que, bueno, ya creo en algo más mágico o en algo más, este, no sé, filosófico, etcétera. Eso estoy despertando, ¿no? El despertar es cuando de verdad podemos ver lo que ellos están haciendo, lo que se está haciendo en una estructura desde hace muchísimos años global que no nos permite estructurar y ver verdaderamente lo que está pasando detrás sin tener santos de nuestra devoción y sin tener cosas que estemos idolatrando y adorando y viendo que y no me refiero a religión, etcétera, sino personajes, situaciones, pensamientos, estructuras de formas de vivir, ¿no? Que nos van aprisionando y que estas son las herramientas de control eh, desde las cuales nos asustan, desde las cuales nos dan temor, desde las cuales nos dan miedo. Te platicaba un poco fuera del aire que descubrí ciertas ideologías que he notado que se están utilizando, al menos en México, que tienen que ver con que no importa si destruyes la naturaleza, que no importa si la gente se muere de hambre, no importa si hay este, si hay grupos que permiten que mucha gente desaparezca, o sea, no importa, al contrario, por ahí el presidente anterior dijo, cuando tuvimos un evento ahí complicado, nos cayó como anillo al dedo. Hoy, detrás de esta ideología que entiendo 6 años después que encontré o que me di cuenta, veo por qué era anillo al dedo, no por lo que decía la política ni demás, como ellos iban a tener la posibilidad de controlar, no, sino porque verdaderamente hay una ideología muy fea detrás de destrucción del mismo ser humano y de todo para hacerse del todo. Y entonces en esta situación pues nos van a meter en un montón de miedo y nos van a meter en situaciones en las que si no somos conscientes y no nos damos cuenta, vamos a entrar en temas irracionales. Porque nuestros miedos más básicos en los seres humanos y nuestras prisiones más básicas están basadas en lo que se entienden como eh, vamos a llamarle como las partes reptilianas humanas, ¿no? Los instintos. El instinto de supervivencia es el que más se utiliza para presionarnos porque es parte de nuestro sistema y ese instinto de supervivencia implica que nosotros tengamos miedo, que tengamos sensaciones de escasez, que tengamos sensaciones de yoísmo, o sea, solo yo y entonces yo me protejo y no de grupo. Eh, y entonces esas son las cosas básicas que tenemos como que empezar también a observar desde dónde nos está atacando. Estás viendo las noticias, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo rabia? ¿Estás sintiendo enojo? ¿Estás sintiendo frustración? ¿Estás sintiendo qué estás sintiendo? Todas esas cosas, desde el plano mental hacia el plano espiritual, hacia el plano frecuencial, pues son frecuencias negativas. ¿A quién benefician? Pues a quien sabe que tenemos esas frecuencias negativas y pueden ser utilizadas para desestabilizar, que creo que es de donde se está desestabilizando. No se está desestabilizando solo desde la economía, porque pues si lo que quieren es mantener la economía ellos, para ellos, ¿no? Entonces, si de plano la economía desaparece, ¿quién controla qué? ¿No? Entonces, la herramienta de control también es este sentido de escasez que los seres humanos tenemos acerca de se nos va a acabar el dinero, se nos va a acabar la comida, se nos va... Por eso hay muchos grupos que están surgiendo ahí en el mundo de haz tu propio cultivo, cultiva en casa, ¿no? Haz esto así, no te va a costar mucho trabajo, un tubo PVC, abre unos hoyos, pam, 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 ponle los líquidos, tampoco son tan complicados y vas a tener plantitas. Justamente ese tipo de cosas puede ser como de, ay, ¿no? Son de hippies, hippies locos, ¿no?
El tema es, no, es que tú puedas empezar a tener herramientas que te permitan a ti mentalmente, ¿no? Sentirte seguro de que estás haciendo algo que al menos te va a permitir truequear la verdura, tener algo en tu casa y darte cuenta que tú puedes por ti mismo tener este tipo de protección de la parte física y no sucumbir ante el miedo. Claro, aquí saber hacer o hacer las paces con la naturaleza, es decir, sé plantarse, tengo el conocimiento, te da una tranquilidad en el hecho de decir, bueno, en caso de, bueno, yo puedo, o sea, para que un ser humano, digo, en esta modernidad sea autosustentable es muy difícil, pero el que hagas las paces y decir, yo sé, yo organizándome podría mantenerme de alguna manera estable, me da. Una de las cosas que yo he trabajado mucho con mis alumnos, amigo, es meternos la idea de lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, ¿sí? Sí. Porque es lo que nos descontrola. Sabemos que en la política mundial, no estamos hablando nada más de nuestro país, en nuestro país es muy evidente que ha habido una gran polarización. Están los fifís, están los chairos, y hay grandes discusiones, pero tengo muchos amigos que son muy opuestos a la idea de ¿cómo se llama?, que yo tengo, pero no somos contrarios, que es una cosa que hay que también entender. Piensas diferente, perfecto, pero nos llevamos bien, podemos, no es tú piensas diferente y tengo que estar bronqueado contigo. Una cosa es tener ideas diferentes, opuestas, que contrarias. Contrarias es, estoy en choque contigo. Entonces, creo que esta manipulación global, mental de tengo que pelear con las personas que piensan diferente a mí, es el chiste de respetar. Piensas diferente y respeto. Y había una cosa que nos decía don Antonio Velasco Piña, decía, ¿cómo se llama? El que los dos opuestos coincidan, el que se puedan poner de acuerdo dos opuestos es cuando inicia la conciencia, ¿sí? Esta parte de la conciencia no está porque yo tengo la razón y no, yo tengo la razón, es cuando logramos ponernos de acuerdo es cuando inicia la conciencia. No se trata de que debemos de estar separados o pues peleándonos como mexicanos, sino tenemos que unirnos y decir, tú tienes razón, pero yo también tengo la razón, vemos diferentes cosas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y salimos adelante? Con Leo Peña hemos hablado mucho acerca de estas programaciones sociales, estos experimentos sociológicos que de repente tienen las grandes cabezas que ni siquiera tenemos la idea de quiénes son, amigo. ¿Sí? Viene una gran expectativa ahorita y vamos a tener un programa con Leo de la nueva película de Spielberg, del Día de la Revelación, ¿sí? ¿Qué va a suceder el día que el mundo se dé cuenta de que hay vida inteligente? Eso ya lo sabemos, ya nos han dicho películas, ya hemos visto, ya nos programaron a entender que los extraterrestres no es una idea mafufa, sino está claro. ¿Qué va a suceder el día que se declare si existen, si están aquí? Socialmente, ¿qué va a suceder? Julio, mira, justo de lo que estabas hablando, es este problema de separación en la que nos meten. Te digo, yo he tenido que buscar pues todas las herramientas desde el lado mental, desde la forma en la que nuestro cerebro funciona, pero también ideologías o filosofías que se han repetido a lo largo de los tiempos que tienen ideas, ¿no? Existen esto que te platicaba yo, que lo han escuchado hablar de los velos, ¿no? Cuando se cae un velo, que un velo le llamemos mental, es a una estructura, una creencia, un pensamiento muy fuerte. El ser humano
primero está en caos. O sea, primero está en caos. No, pues, yo pensé que, no sé, voy a decir algo catastrófico solamente para, ¿cómo se llama? Para entrar en polémica, ¿no? Yo pensé que Jesús era humano y no extraterrestre, ¿no? No es algo que yo crea al 100%, pero entonces cuando se cae un velo o yo pensé que esta persona, ¿no? Olvidemos de cosas como tan macro, sino cosas más micro. Yo pensé que esta persona, yo pensé que esta era buena y me hizo una estafa. O sea, esas cosas crean un caos en el ser humano. Entonces, cuando de pronto nos muestran que yo creo que Spielberg es parte de la estructura, de la parte de la punta de la lanza internacional, le han dado muchísimo a esta película y ya hemos visto los cortos en donde están creando todo eso. En el momento en el que eso suceda, creo que no va a pasar mucho hasta que alguien les dé un bando. El problema va a ser que alguien les dé un bando. Son buenos, son malos, Menos. ¿no? Entonces, cuando se les dé un bando es en donde puede ser un problema, porque en realidad, pues son como nosotros, hay buenos y malos, pero si algo tienen es que su nivel de conciencia es muy diferente y mucho por encima de lo que nosotros estamos creyendo que pensamos. Ellos están en un nivel de conciencia viendo literalmente todo esto, ¿no? El por qué soy bueno, ¿no? Yo estoy seguro que no se clasifican como buenos ni malos ni siquiera, ¿no? Esa es nuestra clasificación. Pero creo que el problema va a ser, mi querido amigo, cuando le pongan una etiqueta. O sea, estos son buenos, son malos, vienen a esto, vienen al otro. Nos hemos dado cuenta que el chupacabras era un... Entonces, eh, eso es lo que puede generar una complicación. Aparte sabemos que tienen ya proyectores ¿cómo se llama? De Holográficos. realidad holográficos en donde nos pueden crear lo que se les dé la regalada gana. No sé si supiste, por ahí no salió mucho la nota, hay que como rastrearla y voy a buscar subirla, e incluso cuando subas el video a ver si lo pongo en los comentarios como un link para que la gente lo vea. Con todo este tema que está sucediendo de que Donald Trump sacó una foto del el alien mamado, ¿no? Le están llamando, con un alien así súper súper fuerte, y posteriormente hablan de la desclasificación y han habido varias cosas de ese tipo. El conflicto real que hay en el tema en este momento, están viendo esto, ¿no? En México, Estados Unidos, no hay una relación tan positiva por situaciones de la propia política de Estados Unidos con México y lo que México está haciendo en respuesta, que hace 3 días más o menos vi la nota de que en el AIFA se habían suspendido los vuelos y que no se podía volar. No es una noticia que salió abierta, ¿no? Muchas veces sucede esto de que frenan los vuelos porque algo pasa, pero alguien logró tomar imágenes a la distancia del AIFA, orbes grandísimos encima, Mm. diferentes formaciones sobre el AIFA, en donde no podían, porque no sabían qué es lo que estaba allí encima, ¿no? Llamémosle que sí son los visitantes o, o que han vivido aquí durante muchos años, llamémosles que es el mismo gobierno de Estados Unidos que está jugando con estas cosas. Ese es el problema, o sea, ese es el problema, que cuando alguien saca la información, creo que regularmente quien saca la información parece que se hace dueño de la información, ¿no? El libro de la Biblia, los dueños pareciera de la Biblia, ¿no? Es una religión específica, ¿no? La Torah, los dueños de ese libro parece que es otra religión específica. Entonces, quien desclasifica esto se hace el dueño de esta información por esta razón en la forma en la que hacemos los humanos las cosas, que no debería ser así, claramente. Pero entonces ahora oh, esto es mío, entonces yo lo controlo, entonces yo lo uso como yo quiero. Y por
condiciones de cómo sabemos que somos los humanos, ¿no? Somos feos cuando no tenemos nuestra conciencia en su lugar. Eh, entonces, pues yo no creo que esta desclasificación sea para bien, ¿no? Yo creo que es para, como se ha utilizado religiones, como se ha utilizado muchas cosas, para temas políticos y nos va a asustar muchísimo porque vamos a agarrar un bando, ¿no? Ahora sí, vamos a ser humanos, ¿no? Y los humanos contra las inteligencias. Cuando estas inteligencias, pues la gran mayoría, porque la gran mayoría, pues nada más se han estado viendo y algunos pues se han asomado a, yo creo que hartos de que no agarramos la onda, porque yo creo que es eso, ¿no? Como de, ay, se los va a cargar el payaso, ¿no? Voy a bajar con uno y le voy a decir, mira, diles, ¿no? Que este rollo está así, ¿no? Y pues, durante años, ¿no? A los contactados reales y con evidencias, etcétera, pues se les ha tildado como de, ay, qué fumó, ¿no? ¿Qué trae? Entonces, yo creo que lo que va a pasar en realidad en el ser humano es que nos los ha normalizado tanto que va a ser como de, los aliens, sí, pues sí existe, ¿no? Ya bajaron, ya están viéndose en las playas, naves más cerca, etcétera. Ese no creo que sea el problema más serio. Porque los seres humanos, hay por ahí unos historiadores que hablan que cuando Hernán Cortés, eh, pero también cuando Cristóbal Colón llegó con las carabelas a México, esto es algo de este tema neurológico. eh, por los tiempos y las cosas que se plantean, Cristóbal Colón y su gente veían a los nativos del lugar en las playas y no se animaban a bajar inmediatamente. O sea, tardaron en las naves en bajar, que los veían. Y evidentemente estamos hablando de gente que no iba así normal. Pues la gran mayoría llevaban palos, llevaban lanzas, porque pues era la usanza del pasado, ¿no? Como los samuráis cargaban su espada, como los nobles cargaban una espada, pues ellos cargaban ciertas herramientas, entonces los veían de esta manera. eh, y dicen los historiadores y los sociólogos que veían esto, que tardaron mucho, pero que hay relatos donde los indígenas, los nativos, no veían las carabelas. Y aquí va, hay un fenómeno neurológico que, que hace que lo que no entendemos, lo que no conocemos, el cerebro lo elimine y lo discrimine, no lo vea. Entonces pasó unos días para que el cerebro de pronto detectara algo en el horizonte del mar que no era lo que ellos estaban acostumbrados a ver y entender. Los niños, hoy se sabe que sí, sus córneas cuando nacen están todavía medio en formación, pero hoy se sabe que el problema no es que un niño no vea, es que el cerebro no ve. Entonces, a la exposición de la luz y del entorno que está el cerebro exponiéndose, el cerebro empieza a entender a las neuronas, a reconectarse de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si naciéramos, no sé, en Plutón o en otro planeta, nuestras neuronas se configurarían a lo mejor con respecto a lo que hay en ese lugar. Y no, entonces nuestro cerebro, esta neuroplasticidad que tenemos, implica también una prisión muy compleja en donde ya nos acostumbraron tanto y las naves y esto y lo otro, que cuando vemos una nave puede ser impresionante, pero ya la hemos visto en películas, ya la hemos visto en esto, ya la hemos visto en lo otro, y nos muestran las naves que claramente tienen guardadas, que claramente las van soltando como desde Star Wars, nos han puesto cosas de este tipo, entonces el cerebro ya está acostumbrado. Lo peligroso es quién se adueña de esta información y qué retórica desde las grandes redes de información nos mueven para entender el fenómeno y usar el fenómeno a favor de quien lo traiga. Yo espero, ¿no?, que cuando los visitantes o los habitantes, ¿no?, de esta misma tierra durante años se presenten con el nivel de inteligencia y con el nivel que tengan, pues les hagan muy difícil esta labor.
O sea, les hagan muy, 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 muy complicada esta labor, pero claramente, pues los seres humanos todavía estamos, por eso les explicaba yo esto de las neuronas, en una configuración neuronal que ellos fueron armando a lo largo de muchísimos años, en donde hay muchas cosas que no vamos a ver, aunque no las tengamos en la No la cara, pongan, no, no la vamos a ver. no las Mira, vamos a ver. en un momento dado, hace mucho tiempo, habíamos hecho un programa, Leo y yo, de analizando muchas películas Ajá. que con el tiempo fueron películas que nos fueron como predisponiendo a esto. Es en apoyo totalmente a lo que dices. O sea, nos fueron predisponiendo al aceptar ciertas realidades, ¿sí? Y esta parte de la moralidad es precisamente el que nosotros podamos empezar a distinguir esta parte de pueden ser buenos, pueden ser malos, ¿sí? De alguna manera, si nosotros analizamos todas las películas de extraterrestres que hay, pues hay muchos que vienen, invaden, atacan, pero hay otros que son amigos que vienen, nos ayudan. Y esta parte, eh, todo lo humanizamos. Es que el problema del ser humano es que todo Ajá. lo queremos humanizar. O Así sea, a es. los perritos los queremos humanizar. Es que este perrito atacó al otro, perro malo, tú eres un perro malo, es un perro. Yo que manejo la parte de las hadas, de los duendes, entonces digo, son seres que no tienen una misma moralidad que nosotros. Es que nos hacen travesuras. No, hay otras que dicen, no, son malos, se roban a los niños, todo eso. Yo siempre he puesto como ejemplo, amigo, esta parte de qué moralidad podemos encontrar cuando un león va de cacería, se come una cebra. Para No, la cebra, o se come un humano, ¿no? o se come un humano, pero nosotros no podemos considerar que el león es malo, No, no, no. Es su ¿no? alimento y Es, estás en su entorno y te le atravesaste y listo, y se atravesó la cebra o el ¿no? caribú, lo que sea. Sí, Entonces, sí. lo que decía, y esta misma mentalidad es que una gallina, o sea, un gusano, le decía, ten cuidado de la gallina porque es mala, es satánica, es terriblemente mala, Sí, ¿sí? claro. Y el león no, ese es muy bueno porque nos libera de Sí, esta claro. maldad. O sea, son niveles de conciencia y hay que entender que no existe este concepto de bueno, malo, como nosotros lo queremos entender, sino más bien necesitamos enfrentarnos a estas realidades. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Nos quieren imponer miedo, nos quieren imponer divisiones, nos quieren imponer una realidad que va a beneficiar a muy pocos, ¿sí? Que están controlando muchas realidades que nosotros sabemos, la verdad, como sociedad, muy poco de lo que ciertas personas tienen un Sí, conocimiento sí, sí, mayor, sí. pero la programación mental y esta parte de lo que tú hablas, que para mí se me hace muy importante que lo definamos más, es mucha gente está despertando a la conciencia. Hace poquito hice un programa que decía esta conciencia cósmica y no tiene que ver con esta parte de conexión de el ser humano, es que yo voy a estar viendo nada más planetas, no, fuera de lo que es la religión, ¿sí? En la religión son dogmas, son reglas, son normas. Aquí es date cuenta de que te estás dando cuenta, date cuenta de la realidad, que ya somos parte no nada más de un país, somos parte de un continente, somos parte de un mundo globalizado, con mucha tecnología, y que yo lo que menos debo de tener es miedo. Porque el día de hoy sabemos que podemos resolver muchas cosas de una manera mucho más clara, pero tenemos que abrir la mente a decir, a ver, si la gente se está peleando entre un partido y otro, a ver, ¿cuál es la realidad? Necesito ver una realidad. O sea, las posturas no es que yo tenga que agarrar una postura, tengo Y, que sa- y- encontrar y una sa- verdad. y sabes qué, Mao, no solamente es eso, creo que tenemos ya como sociedad y como humanos que ir más allá. O sea, más allá porque estamos queriendo ver lo que tenemos enfrente desde la estructura de nuestras propias carencias y de nuestros propios medios y nuestros propios sesgos. Por qué vemos a este malo y a este bueno? Pues porque hay un malo y un bueno dentro de nosotros y,
Y me decía una persona que, bueno, era una plática que tuve con un cliente que es curioso. Este cliente tiene autismo severo, y su refugio mental es leer, 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 leer. Pero aquí en la sesión lo hago analizar y lo hago pensar para que no nada más sea información, sino eso lo convierta en algo más. Y me decía algo que es bien interesante, Luis, es que yo no creo en las personas religiosas. ¿No? ¿Por qué no crees en las personas? No me gustan. ¿Pero por qué no te gustan? No, me cae mal. Ya ves, aparte es autista, ¿no? Entonces así como mal. ¿No? ¿Y por qué te caen mal? Porque yo veo que van a la iglesia o van a las religiones o van a eso y tratan de ser buenos porque le tienen miedo a un Dios. Yo no creo que una persona que tenga que ser algo porque le tiene miedo a otro ser superior, porque le va a hacer algo, ser una persona buena. Sí, claro. Entonces, creo que todos en general hemos estado en esas posturas. O sea, no porque el karma, no, espérate. Vamos a hacerlo por conciencia, vamos a tratar de elevar nuestra conciencia y vamos a ir más allá de, de establecer lo que el mismo sistema nos muestra, ¿no? Yo estoy haciendo lo que te decía, esta propuesta del tema de los 7 velos de la ilusión que tenemos que trascender, ¿no? Que es el velo de la muerte, el velo de la escasez, el velo del miedo, el velo del control, el velo del no merecimiento y el velo del tiempo y el velo de la separación. Si nosotros nos deshacemos de esas ideas, por ejemplo, ¿no? La muerte, ¿no? Y vemos toda la información que hay a través de redes y podemos ver que no solo que si Ouija, que si esto, que si lo otro, hay niños que aseguran y ponen dibujos y demás que fueron bomberos en el 9/11, en el tema de las torres, y que sabemos que hoy ya sabemos por mucha información que esto no se acaba, ¿no? Y que estamos regresando. Si nosotros lo entendemos, dejamos de tenerle miedo a la muerte. Y cuando tú dejas de tener miedo a la muerte, en general, pues se cae un velo muy grande, se cae una estructura que es, ¿qué nos va a pasar, no? El velo de la escasez, ¿no? Se va a acabar. Si nosotros nos establecemos en nuestra presencia y estamos aquí y ahora, el universo, el mundo, esta tierra, su abundancia es infinita. Como tú decías, tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla. Pero la abundancia es infinita, la escasez solamente está pintada por ceros y unos números que nos pintaron. El otro día le decía a una persona, a ver, las matemáticas son una persona en numerología, las matemáticas son muy importantes, sí, muy importantes. ¿Y tú para qué las usas? No, pues en la numerología. ¿Y para qué las usas en tu vida cotidiana? Y se queda, estamos así, para contar dinero. Uf, terrible. Terrible, porque los números son más que eso, pero nos los han puesto solamente para contar dinero, ¿no? Entonces se va a acabar sobre todo esto, el tema del dinero, la vida, etcétera, este amor, esta persona. Si rompemos este velo y entendemos que sentarnos en nuestra presencia, más en conciencia, lo que está haciendo, lo que está estorbando a todas estas personas que nos ven, a tu gente, que siempre estamos buscando manifestar abundancia, que lo que estorbamos es nuestra mente, lo que estorba es nuestras estructuras mentales. Nos hacemos a un lado, nos sentamos en presencia. En ese momento la abundancia del universo sucede, ¿no? El velo del miedo. Tememos a una historia, no a las situaciones reales. ¿Qué va a pasar? Esta es la mente, se adelanta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y me meto en todas estas cosas porque todas estas cosas son estructuras filosóficas, espirituales, pero todas son mentales, todos son desde el plano de la mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y sí, miedo. El miedo es a lo que desconocemos, a lo que no entendemos, pero es porque nos creamos una historia que no entendemos. Una historia que le estamos dando por un hecho catastrófica basado en nuestra historia y en lo que nos están contando, lo
que hablamos un poco de la desclasificación y Es todo que esto. el miedo es el que controla. Así Por es. eso les digo, hay que tenerle miedo al miedo, nada más. Es el que tu mente se adelante a los problemas, a no voy a tener, es que se va a ir, es que no voy a... Y el miedo es el que nos manipula. Y es eso, es una historia, porque la historia es, por eso les digo, estoy haciendo esta propuesta, ¿no? Como el tema de estos 7 velos de la realidad, porque rompes el primer velo, miedo, ¿no? Rompes perdón, la muerte. Rompes el segundo velo, escasez. Es que se va a escasear. No, salte de ahí, vas a manifestar. Lo que hay adentro de tu mente es lo que generas. Jacobo Greenberg lo estructuró 1000 cosas, ¿no? Luis, acabamos de hice con unos alumnos una técnica, es decir, cuando sientes que algo va a faltar, que va a escasear, vas y salen estas compras de pánico. Sí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta con el COVID es que la preparación de la gente mentalmente ante la escasez está muy mal. Sí. Si sé que algo va a faltar, ¿sabes qué? Voy a comprar granos, voy a comprar semillas, voy a comprar agua, a lo mejor embotellada, garrafón, me voy a preparar, ¿sí? Pero cuando fue lo del COVID, lo primero que se acabó fue el papel de baño. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque mi prioridad y lo que no quiero es perder un estatus de comodidad antes de la sobrevivencia. Así es. Y que se vuelve el miedo, la escasez es una proyección del miedo totalmente. Totalmente. ¿No? Y entonces tú dices, ¿por qué se acabó el papel? O sea, ¿cuál podría ser el problema más serio, ¿no? Que uses tu mano, que uses un trapo y lo limpies, y lo limpies, y lo limpies, y lo laves, o tengas 4 trapos, se vayan secando y los vayas lavando uno por uno. Pero el tema es eso, que el miedo, mira, hay estudios, el miedo y la escasez, ¿no? Hay estudios neurológicos de Harvard y de Princeton reales en donde se hicieron investigaciones acerca de cuando un cerebro entra en escasez, qué sucede dentro del cerebro. Ellos hablan en algo que le llaman visión de túnel, ¿no? Una visión de túnel es como no ves nada más, ¡fum! Se te cierra neurológicamente la visión. Entonces la gente solo ve un fragmentito. Hablemos de esto del papel de baño, ¿no? ¡Ah, el papel! No los granos, no, el papel. ¡Ah! Y no solo es eso, sino que detectó Princeton y Harvard en este estudio en conjunto que hicieron sobre el tema neurológico de la escasez, que el cerebro desciende 13 a 18 puntos del coeficiente intelectual. En palabras cristianas, se vuelve uno más tonto, ¿no? Neurológicamente hablando, cuando la escasez entra en tu mente. O sea, cuando el cerebro entra desde el proceso de escasez, el mismo cerebro entra en este túnel y entra en una baja de coeficiente intelectual natural. Quiere decir que si lo pensamos como estructuras, toda estructura antinatural en el organismo, ya sea física o ya sea programática, crea este tipo de estragos. Yo he estado muchos años en esta vuelta y se te mete una astilla en la mano y vencemos una astilla de titanio, ¿no? En lo que la chingada astilla de titanio se adapta a tu cuerpo porque pues eso es un metal que no genera ciertas cosas, inflamación, el cuerpo lucha. El cuerpo entiende, sabe que hay un cuerpo extraño, hay estragos, ¿no? Aunque se queda dentro. Por eso un órgano trasplantado tiene que haber constantemente una medicación, porque el organismo se va a dar cuenta que no es suyo y entonces lo va a expulsar. Entonces, la escasez no es algo programáticamente que venga de nuestro sistema humano, es algo que viene del exterior, porque si tú, por ejemplo, a propósito, sonríes, me siento triste, pero haces una sonrisa a propósito, aunque te sientas mal, de repente el cerebro empieza a segregar hormonas, dopamina,
y cosas positivas. Tú dices, solo cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que está dentro del sistema que favorece al sistema. Entonces el sistema actúa en congruencia. Cuando hay algo externo, como una idea, como una estructura de fuera, que no es así, incluso el coeficiente intelectual baja. Entendamos esto, el cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, el que te baje un coeficiente intelectual y se haga una visión de túnel no sirve para sobrevivir, sirve para darte en la torre. Entonces, llámenme conspiranoico 100,000 veces, pero ya he visto tantas cosas de estas estructuras de la mente que esto es tan sutil y esto nadie lo está hablando, nadie lo está creo que viendo, que son estructuras impuestas, el mismo miedo. El mismo miedo se ha hablado durante años que es un mecanismo de supervivencia y demás. Yo ya invito a las personas que lo vean, Mau, como una mentira. O sea, el miedo no tiene que ser el mecanismo bajo el cual nosotros no hagamos algo. Cuando estamos chicos, pues ¿por qué un niño se avienta de las escaleras? Porque no tiene miedo, ¿no? El miedo lo implantamos nosotros. Claro. No le enseñamos al niño cosas como de, a ver, mira, te voy a enseñar, esta es más chiquita, ¿no? ¡Pum! Ah, está más grande, duele más, ¿no? Y puede ser peligrosa. Entonces, solo esto no es así, ¿no? Esto no se hace porque genera conflictos y dolor, ¿no? Claro. Entonces, el miedo es otra estructura que yo creo, ¿no? Esta es mi creencia, que está dentro de nuestro sistema, muy, muy implantada, pero que tenemos que, como tú dices, Mau, tenerle miedo al miedo, es decir, luchar contra esa estructura mental para hacerla a un lado y empezar a utilizar, a ver, no voy a hacer este negocio porque tengo miedo a fracasar, ¿no? O no voy a estar en esta relación porque tengo miedo. Y el tema es, a ver, espérate, no hagas ese negocio, no porque tengas miedo de fracasar. Trata de ir más allá del miedo y no lo hagas porque te diste cuenta que los números, porque te diste cuenta que esto puede ser muy, 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 muy complicado y te puede poner en un riesgo. Hazlo por eso, pero no porque te da miedo, ¿no? Así es, hay muchas programaciones ya que traemos de tiempo. Una de las cosas que, por ejemplo, yo platiqué con Eric Martínez, un amigo mío que es maestro de karate en Ciudad de México, y él decía que él de repente se llevó a todos sus alumnos a un campeonato, un torneo en un parque, y había un charco, y los niños agarraron y empezaron a retarse entre niños de, a ver, vamos a brincar el charco, ¿no? Y llegó la mamá de uno de los niños y le dijo, tú no, porque no puedes. Y Eric le dijo, a ver, señora, yo sé que los niños pueden, él sabe que puede, ¿por qué usted llega y lo programa con no puedes? No puede. Tú no puedes. Esa es una de las cosas que nos va a abrir una reprogramación, amigo. Entender que cuando algo de repente nos da miedo, analizar por qué tengo miedo. Porque muchas veces el miedo no viene de mí, viene de una autoprogramación que me impusieron desde chico. Yo no puedo ser exitoso, yo no puedo tener dinero, yo no puedo tener una buena pareja, yo no puedo... Hay experiencias dolorosas, experiencias... del dinero que vienen de que escuchábamos a las abuelitas. Ay, no, es que ese de enfrente seguro está en malos pasos, ¿no? Entonces hay un implícito, el dinero es malo. Malo, ¿no? O temas como, no sé, esto lo veo mucho en terapia, una persona que quiere tener una pareja, una vida en pareja, pero no hace las cosas que tiene que hacer para conocer a alguien, ¿no? Y para estar con alguien. Cuando indagas en su vida, no explícitamente, o sea, no con palabras, pero su entorno, todas sus abuelas, bisabuelas y demás, tuvieron terribles problemas con los abuelos y están separados, ¿no? Sí. Entonces, por más que esta persona lo quiera, lo que vio y lo que se insertó dentro de su sistema
no, los hombres son problemáticos y las mujeres sufren con eso, entonces inconscientemente me alejo de eso porque es lo que vi a lo largo de mi vida. Este tema de la programación es súper, súper, súper complejo. Y eso que dices de la programación de la mujer, y muchas veces la mujer no quiere sufrir por parte de un hombre violento, pero van a escoger hombres violentos, Así, porque lamentablemente tienen la experiencia, porque el padre fue violento, porque los hermanos fueron violentos, entonces no hay otra manera de relación más que con hombres violentos. así es, Y así no es. saben recibir cariño de Y, una y- manera diferente más que de manera violenta. y te voy a contar que el programa interno es tan grueso que yo he tenido casos de mujeres que viven justo ese caso que tú estás diciendo, que viven con hombres violentos y entonces conectan con hombres violentos. Y de pronto esta mujer o hombre, ¿no? En ambas líneas, conocen una persona que no es violenta. Y llega a tal grado el nivel de maniobra del sistema inconsciente que hacen a la persona violenta. Lo obligan a A ser mover. violento. Sí, 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 sí. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros echamos a perder a las personas y no nos estamos Sí. haciendo cargo de nuestros propios programas. Pero en este programa global, yo creo que tenemos que empezar a abrir los ojos y a dejar de contarnos el cuento que nos contaron como si fuera verdadero. Y no Claro. solamente el cuento de la política, de la estructura global, no, sino el cuento de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Simplemente analicemos profundamente lo que estamos sintiendo y veamos de dónde viene la idea. Así es, ¿Viene realmente de una realidad o me estoy inventando o lo traigo una programación? Eso es empezar a darnos conciencia. así es. Eso es darnos conciencia y eso es el proceso, el proceso real de la iluminación viene de esto que acabas de decir, ¿no? Yo estoy convencido que el proceso real de la iluminación es trascender estos velos, estas ideas, estas estructuras, hasta que no haya una estructura que nosotros consideremos como firme, fija y única, sino entendamos que este universo y esta existencia es tan vasta y tan extensa y tan grande que todo es verdad, en la medida en la que nosotros le damos fuerza y le damos poder. Que la verdad más grande es que esta mente, que este cerebro, que esta estructura en colectivo está creando una realidad y que somos nosotros los que estamos permitiendo que estos cerebros que no sabemos dónde están, que crean todas estas cosas, lo logren hacer, porque para que eso se logre, se necesita de nosotros. Si nosotros empezamos a abrir la cabeza, empezamos a cuestionar, yo digo que es bueno volverse cuestionador de todo, pero no em, negacionista, ¿no? Porque el problema es que no creemos, pero o creemos unas cosas y nos volvemos negacionistas de otras. Yo creo que el tema es que todo lo que existe en esta tierra, todo lo que la gente le tiene miedo, todo lo que la gente le tiene duda, es ábrete a la idea de que nos vendieron ideas, tanto en casa como en el sistema desde antes, y estas ideas tan grandes, todas tómalas como solamente ideas y empieza a cuestionarlas a profundidad, a cuestionar por qué me pongo la ropa que me pongo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Eh, lo hago por ejemplo, ayer tenía una persona eh, y me dice, no, es que yo tengo temas con mi pareja, y, eh, y sabes, tengo un rancho, tengo un esto, tengo lo otro, pero no estoy disfrutando absolutamente nada. Y todo el tiempo estoy pensando en, ya voy a pagar y, y no he terminado de pagar esto y ya estoy pensando en el mes siguiente en cómo voy a pagar las cosas y demás. Me dice, viví mucha escasez, ¿no? Dice esto. Entonces yo creo que la escasez es mi, mi problema, ¿no? Y entonces el tema es, ok, estás viviendo escasez, ¿en dónde? ¿No? Veía las fotos de su rancho, veía las fotos escasez, ¿en dónde estás viviendo? ¿No? No, pues no, observa, analízalo. Y de repente me dice, soy yo, ¿verdad? Soy yo Claro. el... ¿Mm?
Sí, porque sí viviste escasez, pero tu mente se quedó ahí En esa con un miedo escasez, claro, terrible y ya no la tienes. claro, Y es como, así, haz de cuenta que como que de repente dijo, es verdad, no, tengo tanto en mi... claro, ¿Por qué? Porque no nos sentamos ni siquiera a cuestionar lo más básico de lo que está sucediendo dentro de nuestra mente. claro, claro. Hay que hacer un programa, amigo, si me das oportunidad y puedo Claro. robarte otro día. Vamos a hacer un programa de los 7 velos. Se me hace bien interesante que lo hagamos así, bien estructurado y que la gente aprenda a enfrentar esos 7 velos. Sí, Porque sí, sí es es, bien es súper importante. importante. En como un poco como inspiración de tu parte, que mostraste que hiciste tu tarot, ¿no? Y demás. Yo empecé a hacer con inteligencia artificial y con algunas otras cosas que he estado buscando información, he estado bajando, conectando información de mil formas. Empecé a crear unas tarjetitas de los 7 velos. Voy en el quinto velo, ¿no? Como tarjetas tipo Magic, ¿no? Para los que Sí, son nerds, para los que no. Para los que no, es un juego tipo cartas de Pokémon y cosas así, un poco más elaborado, pero que de ahí surgieron todos estos juegos, como una tarjeta informativa de cada uno de los velos para que podamos ver detrás de esos velos, y tener a la mejor información que cuando la escuchemos y la veamos, nos permita un poco como decir, chin, esto lo estoy viviendo, esto lo estoy pasando, esto lo tengo que trascender. Este, entonces, para que cuando hagamos el programa, yo espero ya haber terminado las 7 tarjetas, y toda la información lo más puntual, porque estoy buscando correspondencias con información neurológica, correspondencias con mucha información. Hay mucho detrás para que podamos ir trascendiendo este tipo de velos, y podamos ser cada día más libres. Cada día, al menos, trascenderlos no va a ser como de la noche a la mañana, pero el tenerlos pendientes y tenerlos presentes nos va a permitir, que cuando surja el velo dentro de ti o lo veas en el exterior, lo puedes reconocer. Y el reconocerlo, híjole, ya ya es. es el 80% del camino. Así es, Así ¿no? es. Entonces lo hacemos, Mau. Yo estoy puestazo. Te agradezco muchísimo, amigo, que hayas estado conmigo, de verdad. Ya extraño que tengamos estas pláticas y todo eso Ya y vamos a hacer espero un más. día que te des oportunidad y nos vayamos a San Luis Potosí ahí a hacer pláticas con la gente que tengo allá y que podamos hacer tantas cosas que Yo tenemos. inicié, yo inicié ¿cómo se llama? El proyecto de hacer el podcast, que se llama Conciencia y Magia y Reprogramación Mental. Vamos a hacer este tipo de dinámicas, entonces también te voy a invitar ya que lo reactive, ¿Va? ¿no? Para que podamos platicar ahí en el canal que estoy tratando de hacer. Tengo que confesar, yo tengo que trabajar ¿cómo se llama? Con el velo de la constancia. Entonces, estoy proponiéndome ya empezar a ser más constante con ciertas cosas, y lo hagamos, ¿no? Porque creo que necesitamos esta información, que quien la vea y quien esté, lo pueda agarrar con amor y con conciencia de que, lo que estamos tratando de hacer es simple y sencillamente un mundo mejor para todos. A eso se trata, de que la gente abra a la conciencia, no se dejen involucrar en estos movimientos de masa, que hagas las cosas consciente, que si tienes una idea, está bien pero que escuches, que sepas, que no te confrontes, que no te manipulen, por favor. Eso es lo importante. Seamos abiertos a toda la información. Veamos como falsa y verdadera toda la información que hay afuera, y nos quitemos este proceso negacionista de que hay cosas que no existen. Yo Así creo que es, todo está ahí, esperando a que lo podamos ver. así Muchas es, gracias, amigo. así es. Muchas gracias a tu gente que nos ve. Amigo, te lo agradezco muchísimo. Mil gracias a ustedes por habernos visto en este programa de Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana
en un programa más. Pronto, muy pronto, les prometo que vamos a tener de vuelta a mi amigo Luis Guillén para que nos siga platicando de eso, ¿sale? Cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Wicca Radio México.